Hola chicos, bienvenidos a Aprendo en Casa con Miss Anita, un canal donde encontrarán las actividades de Aprendo en Casa para primer grado. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. La actividad se titula Leemos sobre las plantas. Como parte de la unidad, disfrutamos y conservamos de nuestra biodiversidad. La pregunta reto de la semana es: ¿qué podemos hacer para conocer a las plantas? ¿Cómo aportan las plantas a nuestra vida, a nuestra salud y al ambiente? ¿Y cómo podemos cuidarlas? Con cada una de las actividades que estamos realizando, iremos respondiendo estas preguntas. ¿Qué necesitaremos para el día de hoy? Necesitaremos nuestro lápiz, nuestro borrador, colores, nuestro cuaderno u hojas de reuso y nuestras letras móviles. Antes de empezar la actividad de hoy, con ayuda de un familiar te proponemos jugar analizando los carteles con los nombres que guardaste en tu cajita de nombres de la siguiente manera. Busca y elige 3 nombres que empiecen igual a la palabra hoja. Si no los encuentras, piensa y escribe los nombres en tiras de papel de reuso. Recuerda escribir con las letras mayúsculas. Si necesitas ayuda, pídele a un familiar para que lo haga por ti. Por ejemplo, puedes escribir Erlinda, que también empieza con la misma letra que hoja, que es la H. Recuerda que la H es una letra que no suena. Luego de haber escrito, se lee señalando con el dedo los nombres desde donde inician hasta donde terminan las palabras. Señala y pinta las letras que están al inicio y al final en los nombres que has encontrado o escrito. Y guarda los nombres en tu cajita para que no se te pierdan, como lo mostramos en la imagen. En las actividades anteriores conociste más sobre qué necesitan las plantas, su ciclo de vida e incluso cómo ordenar macetas según su número utilizando diversas estrategias. El día de hoy nuestra meta será leer un texto para luego compartirlo con tu familia. Para ello, lee los criterios que debes considerar para lograr la meta. Primero, vas a ubicar información por ti misma o por ti mismo en el texto escrito. Luego, vas a explicar de qué trata principalmente el texto y vas a opinar para qué se colocaron las imágenes en el texto. Antes de leer, observa la imagen del texto. Fíjate qué información brinda. Luego, lee el título del texto. Si no puedes pedirle ayuda a un familiar. Ahora piensa cómo se relaciona la imagen con el título del texto. ¿De qué crees que tratará el texto? Es momento de leer. Presta atención a la lectura e intenta seguir tú también la lectura. Puedes pausar el video para que leas por ti misma o por ti mismo cada una de las partes del texto. Empecemos. Las plantas. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Tienen varias partes, como raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas, y cada una de ellas cumple una función. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta. También crecen en lugares muy fríos o muy calientes, como las montañas nevadas y los desiertos. Ellas preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. Las plantas son muy importantes en la vida de todos los seres vivos del planeta. Ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos para vivir y también nos brindan alimentos, medicinas, entre otros beneficios. Sin las plantas no podríamos vivir. Muchas plantas están en peligro de extinción
están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. Conversa con un familiar sobre el texto leído. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué dice de las plantas? Según el texto, ¿para qué son útiles las plantas para los seres humanos? A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Recuerda, un párrafo está formado por una o más oraciones que empiezan en mayúscula y terminan con un punto. Ahora regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera los párrafos del texto. Aquí tenemos los párrafos que hemos leído. ¿Cuál será el primer párrafo? Muy bien, tenemos el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3 y el párrafo 4. Entonces, hemos identificado que en el texto de hoy hemos leído 4 párrafos. Ahora responde la siguiente pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Podemos volver a leer el texto las veces que necesitemos para aclarar nuestras dudas y responder a la siguiente pregunta. Volvamos a ver cada párrafo para poder responder esta pregunta. ¿De qué trata principalmente el texto? Leamos nuevamente el párrafo 1. Ubiquemos las oraciones que forman el párrafo. ¿Cuántas oraciones forman este párrafo? Muy bien, recuerda enumerarlas cada vez que encontremos un punto que finalice una oración. Tenemos aquí el primer punto, podemos decir que aquí termina la primera oración y aquí termina la segunda oración. Ahora que hemos ubicado las oraciones, ¿qué información importante podemos resaltar de la oración 1? Leamos la oración 1. Las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Hay algo que podamos resaltar aquí que sea importante? Muy bien, podríamos resaltar que las plantas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Luego nos están explicando cuál es ese ciclo de vida. En la oración 2, ¿podríamos resaltar algo? Claro que sí, que tienen varias partes. Y luego nos explican cuáles son esas partes. Raíz, tallo, hojas, flores, frutos y semillas. Muy bien, excelente. Ahora completemos este cuadro con las ideas que hemos leído del párrafo 1. ¿Qué es lo más importante que nos dice el texto en el párrafo 1? Muy bien. Que las plantas son seres vivos que tienen varias partes. Ahora leamos nuevamente el párrafo 2. ¿Cuántas oraciones podemos identificar en este párrafo? Muy bien, aquí tenemos a la primera. Luego aquí tenemos un punto que nos indica la segunda. Y aquí tenemos un punto que nos indica dónde termina la tercera. Ahora, ¿qué información importante podemos resaltar en la oración 1? Leamos nuevamente esta oración. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta. ¿Podemos resaltar esta oración, chicos? Claro que sí. Entonces, yo creo que esta idea también es muy importante, que las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta. ¿Y qué me puedes decir de la oración 2? Leamos la oración 2. La oración 2 nos dice, también crecen en lugares muy fríos o muy calientes, como las montañas nevadas y los desiertos. Dime una cosa, la oración 2 me está explicando lo que dice la oración 1, que las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta. Claro que sí. La oración 2 es una explicación de la primera oración, porque me dice qué lugares son esos.
que son fríos, son muy calientes, que son montañas nevadas o desiertos. Quiere decir que en la oración 2 no resaltaremos nada. ¿Por qué? Porque es la explicación de la misma oración que ya resaltamos en la parte 1. Ahora veamos la oración 3. ¿Qué podemos resaltar? Leamos. Ellas preparan su propio alimento a partir del sol, el agua y algunos nutrientes de la tierra a través de un proceso llamado fotosíntesis. ¿Qué podríamos resaltar en esta oración? Muy bien, podríamos resaltar que ellas preparan su propio alimento. Y hasta aquí nada más, porque lo demás en la oración es una explicación de cómo hacen esa preparación de su propio alimento a partir del sol, el agua y otros nutrientes de la tierra. Ahora, completemos en nuestro cuadro qué es lo más importante que nos dice el texto en el párrafo 2. Muy bien, que las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta y fabrican su propio alimento. Ahora observemos el párrafo 3. ¿Cuántas oraciones tiene el párrafo 3? Muy bien, aquí tenemos a la primera. Aquí tenemos dónde termina la segunda. Aquí tenemos un punto que me indica dónde termina la tercera oración. Y este punto me indica dónde termina la cuarta oración. Ahora analicemos las oraciones para ver qué podemos resaltar en este párrafo. Primero, leamos la primera oración. Las plantas son muy importantes en la vida de todos los seres vivos del planeta. Muy bien, ellas nos proporcionan el oxígeno que respiramos para vivir. ¿Qué podré resaltar hasta aquí, chicos? Muy bien, me dice que son muy importantes. ¿Pero por qué son muy importantes? Muy bien, porque nos proporcionan el oxígeno que respiramos. El oxígeno que respiramos para vivir. Entonces podemos resaltar esta segunda oración. ¿Qué más nos dice este texto? Nos dice que también nos brindan alimentos, medicinas, entre otros beneficios. Sin las plantas no podríamos sobrevivir. ¿Qué podríamos resaltar hasta aquí? Muy bien, que nos brindan alimentos, medicinas y otros beneficios. Entonces, ¿de qué es lo más importante que nos dice el párrafo 3? De acuerdo a lo que hemos resaltado, que las plantas nos proporcionan el oxígeno que respiramos y nos brindan alimentos y medicinas. Muy bien, ahora analicemos el último párrafo, el párrafo 4. ¿Cuántas oraciones podemos identificar en este párrafo? Muy bien, aquí tenemos un punto que nos indica la primera oración. Aquí tenemos otro punto que nos indica dónde termina la segunda oración. Y aquí el último que me indica que hay 3 oraciones. Ahora leamos una por una las oraciones para ver qué podemos resaltar. Muchas plantas están en peligro de extinción. Están siendo cortadas en forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan por la contaminación. Es posible que sigan desapareciendo. ¿Qué podré resaltar aquí, chicos? Muy bien, diré que muchas plantas están en peligro de extinción. Ahora, en la oración 2 me dice que están siendo cortadas de forma desmedida para comercializarlas y otras ya no se observan. Esta oración me está explicando a qué se debe el peligro de extinción. Y en la oración 3 me dice, es posible que sigan desapareciendo. Claro, aquí también me está explicando lo que me está diciendo la oración 1. Por eso es que hemos resaltado la primera oración. Entonces, ¿qué podemos decir acerca del cuarto párrafo? ¿Qué es lo más importante que hemos leído aquí? Muy bien, que muchas plantas están en peligro de extinción. Ahora leamos las 4 ideas
principales que hemos resaltado de los párrafos que hemos leído e integremos todas las ideas para ver qué relación existe entre ellas. Leamos juntos. Las plantas son seres vivos que tienen varias partes. Las plantas crecen en diferentes lugares y climas del planeta y fabrican su propio alimento. Las plantas nos proporcionan el oxígeno que respiramos y nos brindan alimentos y medicinas. Muchas plantas están en peligro de extinción. ¿Qué relación existe entre todas estas oraciones? Ahora ya podemos responder a la pregunta inicial. ¿De qué trata principalmente el texto? Muy bien, el texto trata de las plantas, sus características y la importancia para la vida y el planeta. ¡Buen trabajo! Recuerda, para hallar el tema principal en los textos que tienen párrafos, es importante analizar la información escrita e identificar qué es lo más importante que se dice en cada párrafo del texto. Luego, se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Según el texto, ¿qué significa extinción? Regresemos al texto y ubiquemos en el párrafo la oración donde dice extinción. Ya estamos en el párrafo 4. ¿En qué oración dice extinción? Muy bien, lo dice en la primera oración. Tenemos aquí la palabra extinción. Muchas plantas están en peligro de extinción. Ahora encontremos pistas alrededor de esta palabra que nos puedan ayudar a ubicar su significado. ¿Qué podemos decir de la palabra extinción? Dice, muchas plantas están en peligro de extinción. ¿Qué será peligro de extinción? Resaltemos esta parte. Están en peligro de extinción. Ahora, en la oración 2, ¿qué nos dice? Nos dice, están siendo cortadas de forma desmedida. Es una explicación acerca del por qué están en peligro de extinción. ¿Verdad? Esto es lo que nos dice el texto. Ahora piensa cómo se relacionan las pistas con la palabra extinción. Nos dice que están siendo cortadas de forma desmedida y que están en peligro. Listo, ahora ya puedes responder qué significa la palabra extinción. ¿Significará que están apareciendo? ¿Significará que están desapareciendo? ¿O que están sobreviviendo? Muy bien, significa que están desapareciendo porque están siendo cortadas y están en peligro, como nos lo decían las pistas del párrafo. Recuerda, para hallar el significado de las palabras y frases según el texto, es importante identificar las pistas que se encuentran en él. Luego se debe pensar en la relación que existe entre las pistas e interpretar el significado. Ahora observemos la imagen de la planta y señalemos cómo se llaman las partes de la planta, recordando lo que hemos leído de la lectura. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta parte? Muy bien, leamos juntos esta palabra. Aquí dice flor. Muy bien. ¿Y esta parte cómo se llama? Muy bien. Aquí dice fruto. Fruto. Excelente. Aquí tenemos a la... Muy bien. Hojas. Recuerda que esta letra se llama H y no suena. Por eso suena desde la O. Hojas. Esta parte se llamará tallo. Tallo. Muy bien. Y por último, tenemos a... Muy bien. La raíz. Raíz. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece si ahora copian cada una de las palabras sin que te falte ninguna letra en tu cuaderno o en una hoja de reuso dibujando las partes de la planta?
Vuelve a observar la imagen que hemos tenido a la hora de leer el texto. ¿Qué nos muestra la imagen? ¿Para qué habrá colocado la autora o el autor del texto esa imagen? A partir de la lectura, ¿qué opinas acerca de proteger a las plantas? Explícalo a un familiar. Ahora, pide a un familiar que te brinde las letras móviles exactas y en mayúsculas y forma el nombre de cada una de las imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos a la palabra o al dibujo de una flor. ¿Con qué letras formaremos esta palabra? Muy bien, empezamos con el sonido. Muy bien, ahora sigue flor. Muy bien, la L, flo, con la vocal O, flor, el sonido de la letra R. Leamos nuevamente desde el principio hasta el final. Flor. Buen trabajo. Ahora, ¿qué imagen es esta? Muy bien, esta es una planta. Entonces, para formar la palabra planta, ¿qué sonido necesitamos primero? Muy bien, el sonido P. Y ahora, planta. Muy bien, la L, pla, con la vocal A, plan, con el sonido ta, ta. Muy bien, la T, planta, con la vocal A. Leamos desde el principio toda la palabra. Planta. Excelente. Buen trabajo, chicos. Ahora analicemos estas dos palabras, la palabra flor y la palabra planta. ¿Qué palabra es más larga? ¿Será flor o será planta? Muy bien, es la palabra planta. Ahora, ¿con qué letra empieza la palabra flor? Muy bien, con la letra F, que suena F. ¿Y la palabra planta, con qué letra empieza? Muy bien, con la letra P, que suena P. ¿Y con qué letra termina la palabra flor? Muy bien, con la letra R, que suena R, flor. ¿Y la palabra planta, con qué letra termina? Con la vocal A, planta. Buen trabajo, chicos. Pueden copiar este cuadro también en su cuaderno. Ahora piensa y escribe otros nombres que empiecen igual que flor y planta. Por ejemplo, flor empieza con el sonido F. Entonces, vamos a buscar otras palabras que empiecen con ese sonido. Por ejemplo, florero. Escribe otras dos palabras que empiecen con el sonido de flor y léelos señalando con el dedo las palabras que formaste desde donde inicia hasta donde terminan y pinta las letras con que inician cada una de las palabras. Puedes dibujarlas y copiarlas en tus tarjetas sin que te falte ni te sobre ninguna letra y colocarlas en tu espacio de estudio. Ahora veamos la palabra planta. La palabra planta empieza con el sonido P. Por ejemplo, otra palabra que empiece con P de planta podría ser plantón. ¿Qué otras palabras puedes encontrar tú que empiecen con P de planta? Muy bien, cópialas y colócalas en tu espacio de estudio para aumentar tu vocabulario. ¿Vamos bien? Recuerda guardar en tu portafolio tus trabajos. Te serán de gran utilidad para la siguiente actividad para elaborar tu texto. Ahora evaluemos nuestros aprendizajes. Señala con tu dedito en la carita feliz de color celeste si lo lograste, en la carita verde si lo estás intentando y en la carita anaranjada si necesitas apoyo. Escucha con atención las consignas. Ubiqué información que se encuentra en el texto escrito por mí misma o por mí mismo. Expliqué de qué trata principalmente el texto.
y opiné a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que soy la profesora Ana Valdeserna y si este video te ha servido, no te olvides compartirlo y puedes suscribirte a mi canal para más contenido como este. ¡Hasta la próxima!